Fernando Torres. Gracias, señora Presidente. Existe una tesis desde hace algunos años en el sentido de que se está viviendo el ocaso de los órganos parlamentarios en el mundo. Y existen sobradas razones para pensar que así es, no solamente con la Asamblea Ecuatoriana, sino con órganos legislativos de otros países. Resulta que el patrimonio de la actividad legislativa, esto es, hacer reglas de conducta y normas, ya no es una actividad prácticamente exclusiva de los órganos parlamentarios. En el Ecuador resulta que con el nombre de instructivos, resoluciones, reglamentos de ejecución en algunos casos, se legisla con normas de carácter general que solamente deberían ser expedidas por la Asamblea, por diferentes órganos del poder público, sobre todo vinculados a la función ejecutiva. El Servicio de Rentas Internas, por ejemplo, con instructivos y reglamentos, prácticamente legisla con el mismo nivel de generalidad y muchas veces abstracción que el propio Parlamento. La Junta Política Monetaria, que existe con grandes competencias desde que aprobamos el Código Orgánico Monetario y Financiero en esta Asamblea, también legisla, y sus regulaciones, sus resoluciones, en último término, compiten inclusive con las propias leyes. Los presidentes de la República y algunos ministros, bajo el nombre de reglamentos, expiden normas que deberían estar consignadas única y exclusivamente en una ley. El jefe de la Supercom estos días ha tenido la audacia de cambiar la numeración de artículos en la ley de comunicación como si pudiera hacerlo un funcionario de ese nivel, olvidándose que existe una vía, la de la Asamblea, porque solamente la Asamblea puede cambiar una ley, o si se quiere una interpretación, se puede acudir a la Corte Constitucional, pero no necesariamente interpretación de la ley, sino de la propia Constitución. En el Ecuador, entonces, vemos que cada día la Asamblea va perdiendo competencias legislativas ante la invasión de varios órganos del poder público, integrados no por autoridades electas por el pueblo, sino por designación, que se arrogan competencias propias del Parlamento. Pero también el tema no queda allí. A lo largo de las últimas 2 décadas, la propia Asamblea, los antiguos congresos, han ido resignando funciones y los asambleístas y congresistas dejándose avasallar por funcionarios de segundo nivel. Yo he visto con mucha preocupación cómo se degrada al asambleísta ante decisiones de subsecretarios que resuelven de un día para el otro bajar los sueldos de los asambleístas, subsecretarios que quieren cambiar el régimen laboral de los asambleístas. Ello ha llevado a que las asambleas, y esta sobre todo, haya perdido posicionamiento institucional en el régimen presidencial ecuatoriano. Pero no todo está perdido. Hoy la Asamblea tiene la gran oportunidad, con la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, de reposicionarse institucionalmente en un régimen de gobierno presidencial como el que tiene el Ecuador, concentrado, que ha llevado algunos excesos que podrían servir para calificar a este régimen, inclusive de corte centralista y autoritario. Puede reposicionarse si la Asamblea recupera todas las competencias legislativas y también de fiscalización que tiene, pero si los asambleístas fundamentalmente elevamos los niveles de exigencia en nuestro quehacer cotidiano. La propuesta que ha hecho la presidenta, por ejemplo, de sancionar drásticamente a aquellos que no vienen el 40% por lo menos de las sesiones y no justifican, me parece correcto, porque si alguien tiene un mandato popular, tiene que cumplir a cabalidad. Hay un tema en la ley que debe ser debidamente meditado, es el de la inmunidad parlamentaria, artículo 36 del proyecto, artículo 111 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
En la versión que estamos debatiendo se incorpora un cambio. Cuando se hable de la inmunidad del legislador, se dice que esa inmunidad solamente alcanza a los actos propios del legislador. En la Constitución no se habla de actos propios del legislador, se habla de ejercicio de las funciones legislativas. En la actual Ley Orgánica de la Función Legislativa se repite lo que dice la Constitución. Algunos de ustedes me dirán, pero ¿qué problema se hace el asambleísta Torres si al final es lo mismo, acto propio del legislador que actos en el ejercicio de sus funciones? En la práctica, señores, no son lo mismo, hay una diferencia. Y si nosotros incorporamos este nuevo concepto dentro de la inmunidad, estaremos proporcionando una serie de armas a fiscales, a jueces y por supuesto también a denunciantes de legisladores para que sea más fácil procesárseles. Yo recomendaría que desarrollemos lo que dice la norma constitucional de manera más amplia de aquella que ha sido desarrollada en la actual Ley Orgánica de la Función Legislativa, para que el legislador tenga todas las seguridades y protecciones del caso. Ahora ustedes están en el poder, ustedes tienen la mayoría y pueden autorizar el enjuiciamiento político de alguien o no, pero en el futuro la situación puede variar y más allá de que cambie o no una minoría, yo estoy firmemente convencido por mi experiencia parlamentaria que se debe garantizar al legislador y no se puede dejar ningún resquicio para que un juez, como ocurrió con el asambleísta Jiménez, interprete que el delito que cometió de injurias no era un delito que formaba parte de su actividad legislativa y por lo tanto ese juez no necesitaba ninguna autorización. No puede volver a ocurrir lo que sucedió con el asambleísta Jiménez y la jueza que lo encausó sin contar con la autorización de la Asamblea. Está ya circulando el pedido de otro juez de la Corte Nacional de Justicia para procesar al ex asambleísta Jiménez, esta vez ya no por injuria, sino por hackeo, por haber ingresado a cuentas de altas autoridades del Estado. En esta ocasión el juez ha pedido a la Asamblea que se pronuncie. En el caso anterior no pidió. Vean ustedes cómo va a depender de un juez el que el juez califique si el asambleísta obró o no en el ejercicio de sus funciones. Mi recomendación en este punto es que seamos precisos para que los legisladores no queden en manos de jueces a la hora de procesos penales. Tal como está redactada la norma en el artículo 36 del proyecto, yo diría que abre una serie de resquicios para una interpretación flexible que en lo futuro podría poner en serio peligro a legisladores en procesos de índole penal. Debería aprovecharse también esta reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa para que se aborde con precisión el caso en el que se pueden iniciar acciones de repetición en contra de legisladores. Si bien la inmunidad parlamentaria prevista en el artículo 128 dice que no responde un legislador por los votos, decisiones o actos, ni civil ni penalmente, resulta que hay un antecedente en el caso de los legisladores que destituyeron a la Corte Nacional de Justicia, que fueron objeto de una condena por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando intervine yo fui muy claro, dije que ese caso solo podía tramitarse porque había sentencia ejecutada de la más alta instancia internacional en materia de derechos humanos. 1 minuto, Asamblea. 2, porque esa Corte había determinado un daño. 3, porque esa Corte había declarado explícitamente que aquellos legisladores obraron sin competencia alguna, al margen de cualquier competencia otorgada por la Constitución a la Asamblea. Pero si no se hubieran cumplido esas 3 condiciones, no había forma de que se quisiera repetir contra legisladores, porque la inmunidad es absolutamente sólida, clara, si bien no es absoluta, tampoco es completamente relativa. En la Ley Orgánica de la Función Legislativa que hoy se discute, convendría que se establezcan los únicos casos en que se puede iniciar
acciones de repetición contra legisladores por decisiones tomadas por esto, no decisiones legislativas, decisiones de otra índole, como ocurrió, por ejemplo, en el caso de aquellos legisladores que destituyeron a la Corte Nacional de Justicia y a la Corte Constitucional hace 4 años. Muchas gracias. Gracias.